Buenos días. ¿Cómo se sienten en esta mañana? Feliz sábado, mis hermanos. Yo, la verdad, estoy muy agradecida de Dios por darme la oportunidad de presentar su hermosa palabra. Cuando Edgar me dijo hace ya como 2 meses, mira, te toca predicar el 18 de mayo. Así que, por favor, para que te prepares un tema. Yo dije, ay, Edgar, es que yo soy muy nerviosa, ¿cómo tú me vas a poner a eso? Pero el Señor nos dice en su palabra que Él capacita. Entonces, en esta mañana quiero ponerme en sus manos para que el Espíritu Santo sea que hable a través de mí. Así como ustedes están, pueden inclinar su rostro y yo desde aquí me voy a poner de rodillas para pedirle a Dios que nos acompañe. Buen Dios y Padre, te damos gracias por darme la oportunidad de presentar tu hermosa palabra. Permite, oh Dios, que lo que se presente esta mañana sea para gloria y honra tuya, Señor. Y que así como tú ayudaste al pueblo de Israel en su tiempo, tú puedas, Señor, prepararnos a nosotros para también ver los milagros realizados por ti. Acompáñanos, Padre, y permite que los corazones aquí presentes estén abiertos a lo que tú quieres decirle esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestra iglesia en el mes de mayo está hablando de lo que es mayordomía. Está hablando de lo que es mayordomía. Me gustaría, Emmanuel, que por favor me proyectes el título. Bien, está hablando de mayordomía cristiana. Entonces, nosotros quisimos tocar como un pequeño resumen de lo que es la mayordomía y ahí encontré un principio de mayordomía, que es creer para ver. Ustedes saben que lo que nosotros siempre vemos o creemos que debemos ver, ¿para qué? Para creer, es lo contrario. El Señor nos pide esta mañana que debemos creer para luego ver. Y déjenme decirles que es mucho más emocionante esperar lo que Dios hace por un pueblo que se siente oprimido y que se siente esclavo. Entonces, para nosotros entender la mayordomía, es bueno que primero busquemos cuál es el significado de mayordomo. Emmanuel dice que un mayordomo es una persona cuyo trabajo consiste en administrar y ser responsable de la propiedad o asuntos de negocio de otro. O sea, nosotros somos los responsables de administrar ¿el qué? Somos responsables de administrar todo lo que el Señor coloca en nuestras manos. ¿Continúa? Mayordomía cristiana es dar nuestro todo a Dios. Es la respuesta del corazón y la expresión de gratitud por todo lo que Él proveyó para bendecirnos. La mayordomía es un privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Cuando nosotros les damos a Dios lo que le corresponde, nosotros ¿qué hacemos? Nos desprendemos de algo que a nosotros nos gusta mucho o que nos puede beneficiar en algo. Por ejemplo, cuando yo doy mi diezmo y mi ofrenda, yo debo hacerlo porque amo a Dios y porque quiero que así como yo aprendí de Él, conocí su camino, quiero que otros también puedan
encontrar esa salvación que yo encontré en Cristo Jesús. Nuestra iglesia tradicionalmente ha dividido la mayordomía del hombre en 4 etapas. Esas 4 etapas las vamos a ver en estos momentos y se titulan las 4T. Y tenemos la primera, que es el talento. Son dones que Dios espera que desarrollemos y lo pongamos a su servicio. O sea, si usted tiene el talento de predicar, el Señor desea que usted ponga ese talento al servicio de Él. Si usted tiene el don de servicio, el Señor desea que usted le sirva a los demás, al prójimo. Tenemos la segunda, que es el tiempo, que son las 24 horas diarias de vida para usarla sabiamente, dándole a Dios el primer lugar. O sea que desde que nos levantamos, tenemos que darle el primer lugar ¿a quién? A Dios. Tenemos el templo, que es el cuerpo, ¿verdad? Desarrollar un cuerpo sano para que sea el templo de Dios, para que sea el templo del Espíritu Santo. El cuerpo que recibe el Espíritu Santo es especial para Dios y refleja su naturaleza. O sea que nosotros, cuando ponemos en práctica esa T, estamos reflejando el carácter de Dios, la naturaleza de Dios en nosotros. Y el último, que son los tesoros, bienes e ingresos económicos que debemos administrar con sabiduría y que Dios desea multiplicar si somos fieles en la devolución de sus diezmos y ofrendas. Aquí me detengo un poquito, porque dice que el Señor, yo me desprendo de lo que Él me da, por Él. Primero, todo lo que yo tengo es de Dios. Y el Señor es tan bueno que Él dice, óyeme, de eso que es mío y que yo te presté, devuélveme para atrás el 10%. Pero ¿ustedes creen que el Señor necesita ese 10%? No lo necesita. Pero es una forma de que el yo desaparezca de mí y que venga Cristo y sea Él que more en mí. En esta mañana, analizaremos este principio de creer para ver basado en una historia. Esa historia, mi esposo y yo se le estaba contando y dice mi esposo, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la mayordomía cristiana con la historia del Mar Rojo? Y digo yo, bueno, mira, yo me puse a leer y a estudiar. Moisés tenía la 4T en su vida para que Moisés pudiera liderar un pueblo como el que lideró. Él debió tener la 4T. Tenía buen cuerpo, dedicó tiempo en conexión divina, ¿verdad? ¿Qué más? Los tesoros, su vara. Y su talento, dirección. Fue un líder. Y si Moisés pudo hacer eso, ¿qué más nosotros? Con la ayuda de Dios podemos nosotros lograr no eso, hasta más de ahí. Emmanuel, me gustaría que por favor me proyectara. Bien, vamos a puntualizar en el cruce del Mar Rojo. Y vamos a hacerlo iniciando con lo que fue nuestra lectura bíblica, pero vamos a empezar en el capítulo, en el verso 5. Y dice la palabra de Dios, y fue dado aviso al rey de Egipto, capítulo 14, Éxodo capítulo 14, el verso 5, del 5 en adelante. Dice la palabra de Dios, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro
y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano ¿qué? Poderosa. O sea, ¿quién era que iba delante de ellos? El mismo Cristo Jesús. Gloria a Dios. El verso 9 nos dice, siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado del Piairot, delante de Baal Zephón. Yo no me quiero imaginar en ese momento qué pasó por la cabeza de todo ese pueblo que era en una encrucijada. O sea, ellos dice que Israel había salido con mano poderosa de Egipto hacia la tierra prometida. Eso fue, bueno, yo diría que fue un buen trayecto que lo hicieron en una dirección X, porque cuando ellos llegaron y estaban acampados, tenían el desierto, el Mar Rojo, las montañas y los egipcios. Dirán ellos, pero Moisés, por el amor a Dios, estamos rodeados. ¿Para dónde vamos? Pero Dios fue muy inteligente, fue muy sabio. El Señor fue muy sabio. ¿Ustedes saben por qué el Señor permitió que ellos se sintieran acorralados? Para el Señor en ese momento darle a conocer a la persona que la liberación solamente se puede lograr con la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Porque si ellos en ese momento hubiesen dicho, bueno, vengan, vamos a pelear, vamos a prepararnos, vamos a hacer esto, o vámonos por aquí o vamos por allí, la parte de la gloria iba a ser para ellos también, para el hombre. Entonces el Señor no quiso que eso pasara. Leemos en el capítulo 11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto. Qué incrédulos, hermanos. No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Los incrédulos comenzaron a culpar a Moisés acerca de la situación en que se encontraba. Muy común en nosotros los seres humanos, porque lo estamos viendo en esa historia, pero a nosotros también nos pasa lo mismo. En múltiples ocasiones, bueno, no vamos a ir al principio. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, ¿qué pasó ahí? Adán culpó ¿a quién? A Eva, a la mujer que Dios le dio. Y entonces, Eva, a la serpiente. Eso pasa hoy con nosotros también. Nosotros, si el líder nuestro, ya sea el pastor, el anciano, hacen algo o hacemos algo en equipo, pero eso que hicimos en equipo no funcionó, ya el líder de ese equipo es el culpable. Igual también en nuestra sociedad. El país se está yendo a pique, hay problema en todos lados. El culpable es ¿quién? El presidente. O sea, nosotros tenemos, de por sí, de nacimiento tenemos esa forma de culpar a los demás por lo que nosotros
entendemos que solo son ellos los culpables, pero en realidad debemos reconocer cuando nosotros faltamos o cuando fallamos. Leemos en el verso 5, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios, perdón, es el 13, disculpen, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Jehová es quien pelea por nosotros. En muchas ocasiones nosotros podemos tener problemas en nuestro trabajo. Yo recuerdo cuando estaba trabajando, donde yo trabajaba, yo sufrí mucho porque yo quería estar en un departamento y ese departamento había que ir por lo menos una vez, los sábados, por lo menos un sábado al mes. Entonces yo decía, bueno, pues yo no voy a crecer en esta institución, porque si tengo que desobedecer un día, aunque sea un solo día en el mes, estoy desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces mi jefa lo que me dijo es, bueno, pues lamentablemente te va a quedar para siempre en ese puesto, porque en finanzas se necesitan personas que estén dispuestas a venir sábado, domingo, lunes, o cuando sea. Y yo, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Déjenme decirle que el Señor peleó por mí esa batalla. Cuando el Señor te saca, como me sacó a mí, de ese lugar, me dio algo mucho mejor. Me dio mi tranquilidad. Gano el doble de lo que ganaba. No me enfermo como me enfermaba. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero debemos permitirle a Él que Él pelee por nosotros la batalla nuestra. Y seguimos leyendo en el verso 19, que nos dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, el Señor iba delante, eso soy yo imaginándome. Tenía una gran nube. Me imagino que era para protegerlo a ellos de los egipcios, ¿verdad? Pero también tenía una llama de fuego. ¿Y qué representa esa llama? Yo dije, bueno, pues eso representa la palabra de Dios. Porque dice, lumbrera es a mi pies tu camino. Tu palabra exactamente. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Antes de los hijos de Israel entrar, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Levanta tu vara. ¿Y qué? Extiende tu mano y divide exactamente el mar Rojo. Pero ustedes creen que si Moisés no hubiese escuchado la voz del Señor, ¿él hubiese podido cruzar con el pueblo de Israel? No. No hubiese podido escuchar. No hubiese podido entrar, perdón. Dios podía abrir el mar Rojo sin Moisés, pero lo hizo para que el pueblo confiara más plenamente en el líder que él había elegido.
Gracias a que el pueblo creyó, pudo ver el milagro, y el mar se abrió y todos pudieron pasar en seco y vieron cómo Dios peleaba por ello. Gloria a Dios. El pueblo temió a Jehová y a Moisés, su siervo. Al guiar a Israel a través del mar, Dios tenía el propósito de fomentar en el corazón del pueblo reverencia y fe hacia él. Pero la fe en el Señor estaba inseparablemente relacionada con la fe en Moisés como su representante. Y por esa razón había sido efectuado el milagro mediante Moisés. Así es que el Señor utiliza también a los líderes de nuestra iglesia para que nos guíen. Por ende, nosotros debemos tener humildad y dejarnos guiar por esos líderes de nuestra iglesia. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligrosos y se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan ver ni penetrar las tinieblas, y aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene a dudar. Lo que posterga la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. Nosotros como cristianos, nosotros no podemos limitarnos, no podemos quedarnos quietos. Debemos llevar lo que el Señor nos ha dado a conocer. Debemos predicar el evangelio. Debemos ser emprendedores. Como cristianos también debemos ser emprendedores. No podemos quedarnos atrás. Debemos llevar el evangelio a las personas que aún no lo tienen. Me gustaría que fuésemos al verso 29 de ese mismo capítulo, del capítulo 14, y dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vino Israel, aquel grande, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, gloria a Dios. Podemos repetir a coro este principio, creer para ver. Creer para ver, amén. Los israelitas cruzaron el mar mojado, en seco, dice que lo cruzaron en seco, porque creyeron ¿en quién? En la palabra del Señor. En esta mañana el Señor nos invita a que creamos en Él. Queremos hoy ver el milagro en nuestra vida. Debemos creer y obedecer lo que Dios nos dice a través de sus siervos sobre la mayordomía de nuestro talento, tiempo, templo, tesoro. Y veremos que el Señor es fiel con sus promesas. Así como fue fiel con Moisés, así el Señor será fiel con nosotros si nosotros obedecemos a Dios con la mayordomía, o sea, con hacer su voluntad. Dice que la mayordomía es salvación. Y si yo quiero salvarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecer a Dios. Si hoy crees que en esto, te invito a que te ponga de pies y así oremos a Dios para que nos ayude a mantenernos nuestros ojos puestos hacia el cielo.
Oremos. Buen Dios y Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque tú lo dices muy claro en tu palabra que debemos confiar en ti, Señor, tener fe en ti, de que tú en medio de la tormenta tú puedes ayudarnos, tú nos ayudarás y nos sacará de cualquier problema que tengamos o nos dará la fuerza, Señor, para afrontarlo. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Te pedimos, Dios, que nos acompañe a nuestros hogares y permite, Padre, que podamos tener la fe que tuvo Moisés y el pueblo. En el nombre de Jesús, amén.